Palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. Bueno, vamos a leerlo intercalado, primero yo y luego ustedes. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio. Por lo cual también contiene la escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, para que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Bueno, nosotros podemos ver, y para nadie es un secreto, que estamos en un mundo muy individualista, donde ya el colectivo, donde ya las demás personas no nos importan, sino que realmente lo más importante es ¿quién? El yo. El más importante soy yo. Es decir, yo soy el centro del universo. Así se ha convertido el mundo. Cuando antes era muy importante la familia, la comunidad, ya por los cambios en la era, en los tiempos, en la tecnología, ya no es necesario. Por eso nosotros vemos cómo a través de las computadoras, a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, la gente no necesita relacionarse con otras personas. ¿Por qué? Porque tienen su WhatsApp, su computadora, todo. No necesitan de otras personas. Incluso si nosotros vemos en Japón como hay personas que no pueden casarse con una mujer real, ¿qué es lo que hacen? Se compran una mujer robot y se casan con ella y es legal. Se pueden casar con robots, con almohadas, con plantas, con lo que quieran se pueden casar. De esta manera el mundo está girando. Y eso no es ajeno también a Colombia. Colombia también padece esto. Y todo el mundo está padeciendo esto, que es este individualismo en el cual, si yo estoy bien, el mundo ya no me importa, nada me importa. Si yo estoy bien económicamente, los demás no me importan. Si yo estoy bien socialmente, los demás no me importan. Si yo estoy bien, si yo tengo que comer, si yo tengo que vestir, si yo tengo dónde dormir, los demás no me importan, porque yo estoy bien. Lamentablemente esto también ha contaminado, ha tenido efecto en las iglesias, y por eso nosotros vemos que ya el cristianismo no es un cristianismo comunal como debe de ser, como nos habla la palabra, porque la palabra nunca nos habla de un cristianismo individual, sino que nos habla de un cristianismo que es de comunidad, más no un comunismo, ¿cierto? Nos habla de que nosotros debemos estar en comunidad, pero hoy en día por el individualismo en las iglesias, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es más importante yo y Dios únicamente. Si yo estoy bien con Dios, lo demás no importa. Yo puedo venir a la iglesia, no relacionarme con nadie, pero si estoy con Dios, todo está bien. Pero no es así. No es así. Y por eso hemos prostituido el evangelio. Lo hemos prostituido porque ya no es un evangelio que
que nos manda, que nos hace ir a la otra persona para pedir perdón, para arrepentirnos, para enseñarle el evangelio, para exhortar, sino que el evangelio ¿en qué se convirtió? En el soporte, en el apoyo para personas que quieren hablar acerca de charlas motivacionales, acerca de cómo tú puedes lograrlo, acerca de cómo a ti te puede ir bien en el mundo. Y pueden encontrar versículos que apoyen cada una de sus teorías. Pero cuando uno ve el fondo de esas charlas, no tienen vida. Y vemos prédicas donde se trata de cambiar el hacer. Pero no se le da primeramente vida al ¿qué? Al ser. Primero tenemos que ser. Primero tenemos que tener vida en nosotros para poder hacer. ¿Y cómo obtenemos la vida? ¿Cómo podemos ser? Únicamente a través de la palabra de Dios. Únicamente a través de la palabra de Dios correctamente predicada, correctamente explicada. No podemos distorsionar, no podemos prostituir más la palabra de Dios, no podemos distorsionar más la palabra de Dios tratando de usarla para nuestras charlas motivacionales diciendo tú puedes lograrlo si tienes fe, si crees en Dios, porque Dios es para ti y no es así. La palabra nunca nos dice que por la fe yo puedo realmente lograr lo que en mi corazón hay. Por el contrario, a través de la fe, ¿qué es lo que ocurre? Mi corazón tiene que morir, mi ser tiene que morir. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces ya no vivo yo para mí, ya no vivo yo para mis deseos de la carne, sino que vivo únicamente para la gloria y la honra del reino. Ya no es para mí, si yo conozco la palabra. Entonces nosotros tenemos que ser muy exigentes con la palabra de Dios. ¿Ustedes qué harían si, digamos, ustedes van a comer una hamburguesa y en la lechuga sale una babosa? ¿Qué hacen? Más proteína. Es que tan buena, esta hamburguesa tiene efectos visuales. Eso no es una babosa, debe ser simplemente la lechuga que tiene movimiento 3D. No. ¿Cómo serían ustedes? Serían exigentes, se enojan con el administrador. Mándenme al administrador, yo ya no vuelvo a casa porque mire esa lechuga tan sucia, con una babosa. Lamentablemente no somos así con el evangelio. Con el evangelio no importa lo que nos dé. Chatarra espiritual, que nos den comida rápida espiritual, que nos dé palabra prostituida, distorsionada, no importa. Con tal de que yo esté ¿qué? Bien. Con tal de que yo me sienta bien. Entonces vemos charlas donde la gente se sienta en las iglesias, se ríe un ratico, llora un ratico y hacen ¿qué? Catarsis. Y dicen, no, el Señor está obrando en mi vida. Pero no, ustedes no tienen que ir a una iglesia para estar más fresquitos. Vayan a la Piedra del Peñol y griten, insulten todo lo que quieran. ¿Y cómo se van a sentir? Muy fresquitos. No necesitan a Cristo para sentirse fresquitos, pero sí necesitamos a Cristo para tener vida. Y por eso tenemos que ser muy exigentes con la palabra que estamos recibiendo. Si ustedes en algún momento ven que yo o el pastor estamos tambaleando en la palabra, si estamos distorsionando la palabra, exíjanos. Así como ustedes exigirían que, digamos, si ustedes pagaron por una libra de carne, les den la libra de carne y no 500 gramos de carne. ¿Cierto? Ustedes van a exigir. Entonces, de la misma manera, ustedes, ¿cierto? Tienen que exigir con la palabra. Ustedes tienen que pedirle al pastor, al ministro, yo quiero palabra, deme palabra, pero palabra que está aquí. Y por eso ustedes no pueden parecerse a mí, ustedes no pueden tener mis filosofías, sino que tienen que tener las filosofías ¿de qué? Del reino, del Espíritu. Y eso lo recibimos únicamente a través ¿de qué? De la palabra de Dios. Entonces, durante todo este tiempo hemos estado hablando acerca de la adoración, hemos estado hablando acerca de cómo debemos presentarnos delante de Dios. Lamentablemente,
Estamos pensando que la adoración solo es individual, que ser iglesia es algo individual y que algunos de pronto piensan que esto es la iglesia, estas 4 paredes. Pero no es así. Pero para ello tenemos que remontarnos a los lugares donde ha estado, digamos, ese nombre de Dios, esa presencia de Dios. El primer lugar, ¿cuál es? De aquellos israelitas cuando estaban en el desierto. ¿Cuál es el lugar? El tabernáculo. En el tabernáculo estaba esa presencia de Dios. Luego, ¿qué pasa con el tabernáculo? Este ya no es, sino que Dios le permite a Salomón, porque David quería construir el templo, pero Dios dijo, no, tú has derramado mucha sangre. Entonces dice, no, más bien tu hijo. Entonces Salomón construye este primer templo en Jerusalén. Ese es el primer templo. Entonces, primero es el ¿qué? Tabernáculo, luego el primer templo que está en Jerusalén, pero luego este es destruido cuando Israel es deportado, es, digamos, secuestrado a otras tierras. Pero entonces cuando los persas le permiten a los israelitas volver a su tierra, ¿ellos qué hacen? ¿Qué es lo primero que van a hacer? Reconstruir este templo. Porque ahí está la presencia de Dios. Reconstruyen el templo en los tiempos de Zorobabel. Liderados por Zorobabel, estamos aquí, vemos ya el segundo templo construido. Y luego vemos los tiempos de Jesús, que hay un rey al que nadie quiere. Los judíos lo detestan, pero al mismo tiempo no lo pueden detestar del todo. En otras palabras, es como el tormento. Como que me hace mucho daño, lo amo mucho, pero no, yo me quisiera apartar de él. Es como el tormento. Así es el rey Herodes. ¿Por qué? Porque el rey Herodes era muy odiado por los judíos, pero Herodes había hecho una cosa que para los judíos les producía pero al menos hizo esto. ¿Y qué es? Reconstruyó el templo, amplió el templo. El templo. Y por eso es que estas personas no podían odiarlo del todo, pero tampoco amarlo del todo. Les había reconstruido ese templo. Pero ¿qué nos dice Jesús? Aunque si nosotros vemos en 2 Crónicas 6, nos dice que ahí va a estar el nombre de Dios. Que cuando alguien gire, mire hacia ese lado y ore, el Señor va a escuchar. A pesar de esto, al fin y al cabo, todos estos, el tabernáculo, el primer templo, el segundo templo, ¿son qué? Edificaciones que no pueden contener a Dios. Y por eso Dios solo pone su nombre allí. No pueden contener a Dios. Y esas piedras que están conteniendo supuestamente, digamos, el nombre de Dios, no tienen vida. Son solo piedras. ¿Y qué nos dice Jesús? Vamos a buscar en Juan 2, 19, 20. Juan 2, 19, 20. Busquen en el índice, no hay pena. Y dice aquí Jesús, respondió Jesús y les dijo, destruid ese templo y en 3 días, ¿lo qué? Lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Está diciendo Jesús. Está diciendo los judíos. ¿De qué nos está hablando Jesús? ¿Nos está hablando de un lugar lleno de piedras? No, están hablando de su cuerpo. Está hablando de su cuerpo. Nosotros debemos entender que cuando nosotros entramos a Jesús, ya nos hacemos parte de ese cuerpo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ya no somos de nosotros.
Ya nos convertimos cuando creímos en Jesús. ¿En qué? En templos de Dios. Somos el templo de Dios. Vamos a buscar 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. ¿Qué nos dice? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No saben ustedes que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Todos nosotros, como cuerpo, somos templo de Dios. Y por eso es tan importante entender que no es algo individual. Aunque no podemos negar que el Espíritu Santo está en cada uno, cuando Pablo nos dice templo de Dios, no está hablando de cada uno de ustedes, sino que está hablando acerca de ¿quién? De la iglesia. Y que la iglesia es, que el Espíritu Santo está en ese lugar, en la iglesia. Ahora vamos a buscar Efesios 2. 2:19 al 22. Efesios 2:19 al 22. ¿Qué nos dice aquí? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ¿qué? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces nosotros vemos que ya no es un tabernáculo, ya no es el primer templo, ya no es el segundo templo, sino que somos nosotros ese templo. Somos la iglesia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de esta iglesia? Jesús. No soy yo. Yo puedo de pronto tener filosofías buenas, ideas correctas, pero yo nunca voy a ser cabeza de esta iglesia. Yo nunca voy a ser piedra angular de esta iglesia. Yo nunca voy a ser el más importante de esta iglesia. La única piedra angular, el único más importante, la única cabeza de la iglesia es ¿quién? Jesucristo. 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 Ahora vamos a volver a 1 de Pedro. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2:4 al 8. Aquí se nos está hablando, acercándoos a Él. ¿Quién es Él? A Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí se nos está hablando acerca de Jesús, que es la piedra viva, ¿cierto? Él es la piedra, el hombre vivificante. Él es la piedra viva. Pero ¿qué pasó cuando el Hijo de Dios, el mismísimo Hijo de Dios vino a este mundo? Lo desechamos, lo despreciamos, como nos habla muy claramente Isaías.
Lo despreciamos a Él, no nos importó. Pero yo nunca lo hubiera despreciado, yo nunca lo hubiera desechado. No, seguramente ustedes también lo hubieran hecho. Por eso yo me pregunto muchas veces, si Jesús viniera a esta iglesia, o a muchas otras iglesias, no tiene que ser específicamente aquí, pero si Jesús viniera a esta comunidad, digámoslo así, ¿realmente lo recibiríamos? ¿Recibiríamos sus palabras? Todos decimos, claro, si es Jesús. Yo pienso que por la dureza muchas veces de nuestro corazón, ¿qué le diríamos? Tú eres muy radical. Pero es que, ¿dónde está tu amor? Vete. En esta iglesia no puedes entrar porque es que tú no eres cristiano. Cuando realmente nosotros lo tenemos que seguir a Él. Y la vida de fe es algo radical. ¿Qué nos dice luego aquí? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros somos piedras, ¿qué? Vivas. En otras palabras, nosotros somos como un ladrillo. ¿Cómo es la vida de un ladrillo? Pensemos cómo es la vida de un ladrillo. ¿Es fácil o difícil? Es muy difícil. Es muy difícil la vida de un ladrillo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Vamos a pensar en un ladrillo, aunque en este momento nos están hablando de piedras, pero digamos que somos, en vez de piedras vivas, ladrillos vivos, para que lo entendamos más fácilmente. Somos ladrillos vivos. Y cada uno de ustedes es un ladrillo y yo también soy un ¿qué? Un ladrillo. Entonces, simplemente podemos ver en una pared que hay muchos ladrillos. ¿Y hay un ladrillo más importante que el otro? No. Pero si hay ladrillos que tienen que cargar, más carga que otros. Y a ellos son los que les toca soportar. Entonces yo, por ejemplo, como líder, como ministro aquí de la iglesia, el pastor, somos diferentes, somos una piedra angular, jamás. ¿Somos más importantes que los demás? Jamás. Simplemente, de pronto el Señor nos puso como un ladrillo que sostiene otros ladrillos. Y ya. Pero todos aquí somos ¿qué? Ladrillos. Todos somos iguales. Y algunos ladrillos tienen, digamos, la bendición de estar afuera. Vemos casas, todas como ladrillos, por ejemplo, aquí, el hotel, lo que está aquí adelante. El suite. Aparta suite se llama, que está toda llena de ladrillos. ¿Y cuáles ladrillos son los que uno ve? Los que están afuera. Pero hay ladrillos adentro que seguramente quisieran decir, yo también quisiera que me vieran. No, pero cada ladrillo cumple su función y es muy importante. Cada ladrillo es muy importante para la edificación. Y muchas veces también nos toca con un ladrillo que no nos agrada. Entonces, digamos, me pusieron a mí y me ponen al lado un ladrillo que no me gusta. ¿Qué tengo que hacer? Yo me voy de aquí. No, a mí me toca permanecer ahí porque el Señor me puso ahí. Y me toca cargar con otros ladrillos. El Señor me puso ahí. Y eso es lo que debemos de recordar. ¿Ustedes han visto de pronto un edificio con un ladrillo? No hay edificios con un ladrillo. Se necesitan varios ladrillos para construir un lugar. De la misma manera, nosotros somos ladrillos vivos, somos piedras vivas. Es decir, somos eso que compone, que construye ese cuerpo de Cristo, esa iglesia de Cristo. Y sin cada uno de nosotros, si no estuviéramos cada uno de nosotros, no habría esa iglesia. Por eso es tan importante que entendamos que no importa de dónde vengamos, porque todos tenemos un pasado diferente, todos tenemos un trasfondo económico, social, educativo diferente, pero todos tenemos que ser ¿qué? Iglesia. Tenemos que ser iglesia. Y aquí nadie es más importante que el otro. Y lo que yo más le pido al Señor cada día es, Señor, por favor, háblame tú para cómo guiar a estos ladrillos, cómo cargarlos. Porque yo solo no soy capaz. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Simplemente escuchar al que me puso.
al constructor, al albañil, que es Cristo. Y tengo que cumplir mi función. Pero todos tenemos por eso como ladrillos, tener más paciencia con los otros, amarnos más los unos a los otros. Entender que somos muy diferentes y que vemos realidades completamente diferentes. Vamos a hacer un experimento. Nadie va a decir nada, ¿listo? No se van a reír, no van a hacer nada. Simplemente van a seguir las instrucciones del video que les voy a mostrar en este momento. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? ¿Van a contar únicamente los que ya conozcan el experimento? Muy bien, pero no van a decir nada hasta el final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a contar, porque van a ver 6 personas, 7 personas, no importa, pasándose un balón de básquetbol. Van a pasarse un balón de básquetbol. Y algunas personas van a tener una camiseta blanca y otras negras. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? Solo van a contar los pases de la pelota de básquetbol que hagan los que tienen, ¿qué? Ropa de blanco, camiseta de blanco. ¿Listo? Vamos a apagar la luz y vamos a pasar. Van a ver el video, no van a decir nada, solo cuentan. ¿Listo? ¿Cuántas veces pasa el balón las personas de camiseta blanca? 2, 3, ¿cierto? Cada uno en su mente. Cuenten muy bien porque ahorita les pregunto, el que no sepa, lo sacamos. Listo. Van a contar muy bien, es muy importante que cuenten, ¿listo? Listo, ya paremos ahí. Bueno, yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes, cuántos de ustedes saben cuántas personas saben cuántos pases hicieron? Alguien que levante la mano. ¿Qué? Nicolás dice 16. ¿Quién más? ¿Quién da más? 16. Listo. Fueron 15 pases. Fueron 15 pases. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes vieron un gorila? Levanten la mano. ¿Un gorila? ¿Un gorila? ¿Un gorila? Sara, vamos a ver. Apa. Listo. Entonces vamos a ver. Miren, se devolvió el video. No es que yo haya puesto algo. Es un experimento. Ustedes van a ver, están pasando. Ustedes están concentrados tanto en los pases de las personas de blanco que no van a ver lo que ocurre. No todos, algunos sí. Pero algunos de pronto no se dan cuenta que aquí ¿cierto? Está pasando un gorila e incluso hace así y luego se va, ¿cierto? Ya, apaguemos. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De que nuestra atención, nuestra realidad es ¿qué? Selectiva. Hay una realidad más grande que es, digamos, la verdadera, la original, que es la realidad de Dios. Pero nosotros somos selectivos en nuestras realidades. Somos selectivos en donde ponemos nuestra atención. Y el mundo va a girar, no porque nosotros hagamos que el mundo gire así, pero como yo le estoy poniendo atención a eso, allí es donde voy a ver que todo el mundo gira. Por ejemplo, en estos días, yo veo que en Medellín hay un montón de embarazadas. Cuando antes no me daba cuenta que hubiera tantas embarazadas. ¿Por qué? Porque ya mi atención está en mi esposa y yo ya sé, mi esposa está embarazada. Uno se da cuenta, hay más niños, porque hay tantos niños en Medellín, uno no se daba cuenta. Pero ahora uno ¿qué hace? Ya no les quiere tirar el carro, sino que uno dice, voy a esperar, voy a esperar que pase. De la misma manera es nuestra mente. Mire que la mente es muy limitada. Así somos todos nosotros, somos tan diferentes que algunos ven el gorila y otros no ven el gorila. Pero uno es mejor que otro. No, sino que simplemente tenemos los que vimos el gorila decirle, ¿pero viste el gorila? Sí, pero no conté los pases. En cambio otro va a decir,
Yo sí conté los pases, pero yo no vi el gorila. ¿Qué tenemos que hacer? Apoyarnos, ser una iglesia. Entender realmente que tenemos que apoyarnos, que aquí nadie puede tomar el papel de otro, porque no somos, no todos están hechos para todo, sino que cada uno tiene su don y cada uno tiene que poner lo que tiene, aunque sea poco, al servicio de la iglesia. Eso es construir realmente iglesia. Eso es ser piedra viva. Somos esa iglesia. Una iglesia que tiene que estar viva, donde el Señor tiene que obrar. Somos el templo donde realmente Dios está, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero para ello tenemos que ser, ¿qué? Iglesia. Para adorar al Señor, para rendirle toda la alabanza al Señor. Y siempre pensemos, cada vez que yo quiera pelear, ¿será que yo sí vi el gorila o no lo vi? Cada uno tiene realidades muy diferentes. Pero ¿qué es lo que nos une? ¿Cuál es la realidad que nos une? Cristo, Jesús. Y ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos. Algunos van a ver más, algunos van a ver menos, pero todos tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, fijar nuestros ojos en Cristo. Respetémonos, amémonos, cuidémonos. Eso es lo que tiene que ser la iglesia. Y tenemos que dejar el individualismo, no es yo y Dios. Tenemos que ser todos nosotros. ¿Y quién? Y Dios. Tenemos que tener unidad, acompañarnos realmente. Pero ¿cómo podemos ser piedras vivas? Vamos a leer 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Entonces la palabra nos está diciendo que ¿quién es la piedra angular? Jesús. Solo Jesús es piedra angular de esta edificación que se llama ¿cómo? Iglesia. Y ahora, pero, ¿qué es una piedra angular? La piedra angular tiene dos significados, ¿cierto? Depende de cómo veamos la piedra angular. La piedra angular generalmente es la primera piedra que uno pone al iniciar una construcción. Porque si esta piedra es la que va a decirme, bueno, vámonos para acá y vámonos para allá. Eso es una piedra angular en la palabra, ¿cierto? Yo no sé de pronto si ha cambiado la arquitectura hoy en día, pero la piedra angular de la que nos habla la palabra es la primera piedra que va a guiar a todas las demás. ¿Quién es la primera piedra? Jesucristo. Él es el primero que vino, agradó al Padre, murió y resucitó. Él es el primero. Y sobre él nos tenemos que guiar. ¿Qué pasa, digamos, si el albañil pone una piedra angular y otra persona dice, no, yo no quiero poner más ladrillos por ahí, sino que voy a buscar otra piedra? ¿Qué va a pasar? Se va a caer, de nada sirve. Tenemos todos que guiarnos por la piedra angular que es Cristo Jesús. Tenemos que ser obedientes a su palabra, nos dice aquí. Nos tiene que llamar la atención esto. Porque algunos tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados, ¿cierto? Entonces, realmente, evaluémonos, ¿será que yo soy desobediente a la palabra? Entonces me tiene que dar un poco de temor, ¿cierto? Entonces, volvamos a estar fijados, firmes con esta roca, con este ladrillo, con esta piedra viva, que es ¿quién? Jesucristo. Que nuestra base sea solo Jesús. Que no sea mi filosofía, que no sea mi pensamiento, ni el pensamiento, ni las filosofías de mi líder, o de los ministros, o del pastor, sino únicamente ¿de quién? De Jesucristo. Por eso cada vez que alguien me dice algo, yo escucho atentamente, pero siempre lo pongo al frente ¿de quién? Al frente del Señor. Señor, esto sí es, esto no es. Todo esto sí es, porque yo no puedo como persona que los está guiando, que los está sosteniendo, escuchar a los hombres y quedarme ahí. Dios sí nos habla a través de los hombres, pero yo no me puedo quedar ahí. ¿Yo qué tengo que hacer? Consultar con Dios. Dios, esto sí es. Siempre, siempre, siempre. Luego, ¿qué nos dice? Versículos 9 al 10.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. La palabra nos está diciendo algo maravilloso. Nosotros no solo somos los que construimos, digamos, el exterior de este templo, sino que nosotros también somos parte del cuerpo de miembros que hacen adoración en este templo. Por eso nos dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros no solo somos las piedras, sino los que están dentro de las piedras adorando al Señor. Eso somos nosotros. Somos adoradores. Tenemos una gran responsabilidad. Imagínense, todo el mundo, sea cristiano o no cristiano, ve al Papa y ve lo que él hace para seguirlo, para alabarlo o para criticarlo. Todo el mundo lo ve, porque él supuestamente es un representante ¿de quién? De Dios. Pero no pensamos nosotros que Él no es el representante de Dios, sino que cada uno de nosotros somos ¿qué? Representantes de Dios. Cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios. Y lo que el mundo ve en nosotros va a reflejarlo en Cristo. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y entender, es que yo ya soy pueblo de Dios, yo ya soy un sacerdote de Dios, yo ya soy linaje escogido de Dios. Yo debo vivir diferente, yo debo pensar diferente. Y eso no significa que no podamos tener nuestra vida cotidiana. Tengan su vida cotidiana, que es muy importante. Compartan con sus amigos, con sus familias, es muy importante. Pero ustedes, ¿qué tienen que ser? Diferentes. Tienen que ser diferentes en medio de las otras personas. No se salgan de los eventos que están con las personas. Es que son del mundo, de pronto me contamino. No les estoy diciendo que, bueno, que entonces todos vayan, entonces, no, que las personas del mundo están en un prostíbulo, están tomando drogas, vámonos todos. No. Pero donde estén, en una fiesta, en un cumpleaños, en unos 15, siempre, siempre sean ustedes ¿qué? Luz. Sean luz. Si tienen que ir allá, sean sal y luz. Sean diferentes, que es fundamental. Y realmente tenemos que ir juntos, apoyarnos siempre y entender que la labor que yo hago no la pueden hacer ustedes, así como yo no puedo hacer la labor de ustedes. Cada uno tiene una labor, cada uno tiene unos dones, unos talentos completamente diferentes y ninguno es peor que el otro y no traten de cambiar. Utilicen los talentos que el Señor tiene, que el Señor les ha dado para agradar a Dios, con los que cada uno tiene, que es lo más importante, agradar a Dios, glorificar a Dios. Entonces, realmente seamos piedras vivas que hacen parte del templo. Seamos sacerdotes, seamos nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Seamos diferentes para que así adoremos a Dios, no solo en la iglesia, sino también ¿dónde? Afuera. Entonces, vamos todos a ponernos de pie. Vamos a pedirle perdón al Señor, porque muchas veces nosotros como representantes de Dios no hemos vivido adecuadamente. Nosotros decimos conocer la palabra, pero si yo conozco la palabra y no la vivo, no puedo decir que soy sacerdote de Dios. Vivamos de la palabra, amémonos los unos a los otros, perdonémonos los unos a los otros, cambiemos, ya no difamemos, ya no murmuremos, ya no critiquemos, seamos diferentes. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar en arrepentimiento. Jesús,
Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios.